Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hablar de la última noticia que se ha anunciado relacionado con el UFC. Ya llevo varios videos hablando de UFC seguidos y no me gusta eso, pero este acontecimiento es histórico. Esta fecha es importante, ya que el pasado 21 de junio, en la madrugada del sábado, justo cuando terminó el UFC Azerbaiyán, durante la conferencia de prensa post evento, Dana White anunció lo que probablemente todo el mundo ya sabía, pero al mismo tiempo nadie se lo esperaba. Jon Jones está oficialmente retirado. Jon Jones called us last night and retired. Jon Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Así lo decidió él mismo después de que Dana White lo anunciara de una manera fría y desconsoladora, obviamente con juzgar solo el rostro que tiene Dana White mientras lo dice y la manera en que lo hace, ya nos da a entender que está bastante decepcionado e incluso un poco molesto, pero el mismísimo Jon Jones así decidió terminar las cosas. Jon Jones, como ya saben, es considerado el mejor de todos los tiempos. Es el mejor peleador de artes marciales mixtas de toda la historia. Y eso le ha dado un título, le ha dado una posición, le ha dado un aura que prácticamente es inquebrantable a los ojos de muchos, aunque para otros, sobre todo los fans más recientes, ni siquiera ser el mejor de todos los tiempos te salva de tus responsabilidades. Y yo creo que precisamente esa polémica y esta decisión final acaban restándole bastante a la credibilidad y a la imagen misma de Jon Jones, pero de eso mismo vamos a hablar en este video. Más que reaccionar al retiro en sí mismo, porque me imagino que es algo que ya todo el mundo se habrá enterado, se hizo mega viral, sobre todo porque también vino acompañado del anuncio de promover a Tom Aspinall como el campeón indiscutido. Fue de manera automática. En cuanto Jon Jones anunció que se retiraba, Tom Aspinall pasaba a ser el campeón indiscutido del peso completo. Sin pelear y sin nada, simplemente por haber sido ya el interino, se promueve a campeón indiscutido. Y en el momento en el que pelee, realizará su primer defensa, ya como campeón indiscutido. Pero como digo, más que reaccionar a esta noticia, quiero hablar en sí de la carrera de Jon Jones. Quiero hablar de quién ha sido Jon Jones para el mundo, quién ha sido Jon Jones para las MMA y sobre todo cuál ha sido su situación en los más recientes años, porque sin duda alguna es un caso bastante curioso, uno de los más importantes de todo este deporte. Estamos hablando de probablemente el campeón más exitoso de la historia del MMA, el tipo que tiene los mejores récords dentro del UFC. Solamente por repasar algunos, tiene 17 victorias de campeonato, es decir, tiene 17 peleas ganadas que han sido por un título de UFC, sea interino o sea indiscutido. También tiene una racha ganadora de 13 victorias consecutivas, solamente si consideramos que esa racha se cortó en el momento en el que falló el dopaje tras su victoria sobre Daniel Cormier en su revancha. En la segunda pelea, Jon Jones noquea a Daniel Cormier, pero a la siguiente semana de hacerlo, se da la noticia de que Jon Jones falló un examen antidoping, es decir, que estaba dopado. Y es por eso que se corta su racha de victorias, pero en realidad Jon Jones jamás ha perdido. Se puede argumentar que después de esa pelea siguió ganando y esa racha continuó tal cual como estaba. Simplemente se le añade un no contest que sí la corta, pero al día de hoy serían 20 victorias consecutivas, y también teniendo en cuenta que su única derrota en realidad fue por descalificación, por una regla que al día de hoy ya no existe, un golpe que en su momento era ilegal, pero que al día de hoy es completamente legal, y sobre todo que estaba dominando esa pelea. Si no hubiese llegado ese momento, Jon Jones habría ganado ese combate y probablemente se habría retirado con un 29-0, empatando a Khabib, pero no fue así. Sus propios fallos, sus propios demonios hicieron que su récord se quedara en un 27-1-1. Y como digo, es uno de los campeones más grandes de la historia de todos los tiempos. Tiene 11 defensas del título semicompleto y además tiene una defensa extra en el peso completo, lo que suman 12 defensas exitosas de campeonato. Además de que tiene 9 finalizaciones en peleas de campeonato. Es el peleador que más finalizaciones tiene en toda la historia de UFC en peleas de campeonato. Además de que le ha ganado a 8 ex campeones de UFC. Una cosa barbarísima que solo él puede presumir. Muy pocos peleadores se han enfrentado a tantos peleadores que hayan llegado a ser campeones en algún momento.
Y obviamente uno de sus récords más impresionantes y que al día de hoy sigue vivo es el de haber sido el campeón más joven en la historia de UFC. Con tan solo 23 años se coronó campeón del mundo en corto aviso en contra de Mauricio Shogun Rua. Y de hecho lo que más hace impresionante a la carrera de Jon Jones no es el hecho de que se haya convertido en campeón, sino la forma en la que lo hizo y la forma sobre todo en la que comenzó su reinado. Jon Jones cuando era joven peleaba muy seguido. Se llegó a hacer 4 peleas en cuestión de un mes al inicio de su carrera antes de entrar a UFC. Y ya entrando a UFC con 20 años, en tan solo 3 consiguió victorias muy importantes. Obtuvo esa derrota por descalificación, pero volvió a enracharse tanto como para llegar a la oportunidad del cinturón. Y una vez como campeón, comenzó a hacer defensas de título, una detrás de otra, todas contra leyendas del UFC, todas contra miembros actuales del Salón de la Fama de UFC, todas contra ex campeones de UFC, una detrás de otra, todos de manera consecutiva. Quinton Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Glover Teixeira, Alexander Gustafsson, Daniel Cormier. Son 8 defensas seguidas contra todos peleadores miembros del Salón de la Fama, todos ex campeones a excepción de Alexander Gustafsson y de Chael Sonnen, pero que ambos fueron peleadores competitivos que estuvieron a punto de conseguir el campeonato en su momento. Y todo esto nos deja prácticamente con uno de los mejores reinados de toda la historia de las MMA. 8 defensas titulares seguidas sin ningún tipo de inconveniente. Si acaso cuando Lyoto Machida le empezó a poner problemas en un asalto, pero Jon Jones finalizó en el segundo de una manera contundente. Quizá también estaría el pero de la pelea contra Alexander Gustafsson, que fue muy apretada, que al día de hoy mucha gente sigue pensando que Jon Jones debió perder esa pelea, pero de igual manera Jon Jones acabó finalizando a Alexander Gustafsson en su revancha. Todas las peleas que tenían un mínimo de duda, Jon Jones las acababa rematando, finalizando en la revancha. Hizo lo mismo con Daniel Cormier. Pero es verdad que un talento de esa magnitud tarde o temprano iba a acabar en una caída. Y sobre todo por la actitud y la conducta del mismísimo Jon Jones. Y aquí es donde entran los temas polémicos. Todo lo que ha hecho Jon Jones a lo largo de su carrera para intentar autosabotearse e intentar autodestruir su propio legado. Accidentes automovilísticos, la policía agarrándolo en estado de ebriedad mientras conduce, infringiendo la ley de quedarse en casa durante la pandemia, comportación de armas y de drogas fuera de su propiedad privada, test antidopajes fallidos, 2 de hecho, uno previo al combate con Daniel Cormier y uno posterior al combate con Daniel Cormier, además de todos los sucesos judiciales que lo han hecho incluso llegar a juicio y pisar la cárcel, aunque sea por unos días, pero acababa pisándola. Violencia intrafamiliar, obviamente abuso de sustancias, y todo esto acabó resultando en que Jon Jones ya no volviese a ser el mismo. Cuando regresó para su segundo reinado en el peso semicompleto, que se hizo otras 3 defensas de título, se notaba que ya no era el mismo Jon Jones. Seguía brillando, su talento era tanto que aún sin esforzarse, que aún sin ser el mismo, era suficiente para ganar las peleas, pero ya no eran con la misma contundencia. Entró en esa época en la que solo ganaba por decisión. No pudo finalizar a Anthony Smith, alguien que al día de hoy está retirado y que sobre todo nunca fue un peleador del todo competitivo. Se puede decir que solamente era un buen gatekeeper, pero que todo mundo le acabó pasando por encima dentro del ranking de peso semicompleto y algunos sí que lo lograron finalizar. Jon Jones no lo hizo. Tampoco pudo finalizar a Thiago Santos, alguien que un par de años posterior acabaría fuera del UFC. Al día de hoy se encuentra firmado por PFL y sobre todo viene su más polémica pelea, el combate en contra de Dominic Reyes. Un combate que 100% debió haber perdido. Si no fuese por el favor de los jueces que le llegaron a dar asaltos que totalmente a los ojos de todo el mundo perdió, como por ejemplo lo es el segundo y el tercer asalto, asaltos que Dominic Reyes se había echado en la bolsa y que los jueces decidieron dárselos a Jon Jones, Jon Jones habría perdido su racha y su invicto. Pero eso no acabaría pasando y debido a que Dominic Reyes enrachó 4 derrotas consecutivas, también se acabó viendo bastante mal esa pelea, porque alguien que fue noqueado 3 veces consecutivas después de pelear con él, le dio la pelea más difícil de toda su carrera.
una pelea que, como digo, debió haber perdido. Tras ese suceso, Jon Jones literalmente decide retirarse. Sí, no es la primera vez que Jon Jones anuncia que se retira, pero en este caso simplemente dejando el título vacante de peso semicompleto y esperando la oportunidad para asumir al peso completo. Aquí se puede decir que ya ha terminado la carrera de Jon Jones. Realmente, cuando regresa al peso completo, simplemente regresa para hacer la pelea que hizo John St. Pierre en su momento, una pelea de muchos años después en una nueva categoría de peso directamente por el campeonato, pero contra alguien que se podría decir que lo iba a poner en problemas o que iba a representar un gran reto. Al día de hoy sabemos que no fue así, que Ciryl Gane no representó ningún tipo de amenaza, sino todo lo contrario, acabó perdiendo fácil en contra de Jon Jones, y eso hizo que Jon Jones adquiriera el estatus de doble campeón, aumentara aún más su legado y aún más su leyenda. Pero también ahí comenzó la nueva polémica, lo que más ha hecho que la comunidad de MMA hable de Jon Jones, el tema de no querer defender su cinturón de peso completo, el tema de querer seguir siendo el campeón pero sin siquiera pelear. Y aquí es donde involucramos a Tom Aspinall y todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Jon Jones se corona campeón en marzo del 2023, venciendo a Ciryl Gane. Se supone que iba a defender su título en noviembre de ese año en contra de Stipe Miocic, una super pelea enfrentando a dos de los mejores peleadores de la historia, el mejor peleador de peso pesado de la historia versus el mejor peleador peso semipesado de la historia. Literal, era una pelea que solita se vendía por el puro estatus de los dos contendientes, pero Jon Jones se cayó de ese combate con 3 semanas de aviso. Dana White y la UFC en general deciden hacer un campeonato interino por el peso completo y muy probablemente ese mismo día se condenaron los campeonatos interinos, ya que Jon Jones es el ejemplo perfecto de por qué no se deben hacer campeonatos interinos, porque después es muy difícil poder unificar los campeonatos interinos, ya que dependes totalmente de que el campeón se le pegue la gana, literal así, se le pegue la gana regresar a defender su cinturón contra un contendiente obligatorio. Aquí no hay de que según el ranking, de según quién haya ganado su última victoria, de según contra quién quiero pelear, contra quién tiene un revancha. No, estamos hablando de que el contendiente al título número 1 también tiene un título, también tiene un cinturón de campeón y se le paga como campeón. Es decir, en una categoría hay 2 campeones y para solventar esta situación se tienen que unificar. Uno de ellos tiene que desaparecer, cosa que Jon Jones se negaba a hacer desde el minuto 1 que sucedió esta situación. Obviamente él mismo genera que se tenga que hacer un título interino de peso pesado por culpa de su propia lesión. Lesión que dijo que iba a estar fuera durante 10 meses y al final acabó estando un año completo, porque volvió hasta noviembre del año siguiente. En noviembre de 2024 se acaba haciendo la pelea contra Stipe Miocic, un año después de una pelea que ya de por sí se podía decir que era algo tarde. Entonces imagínense sumarle un año más a un Stipe Miocic que llevaba 3 años fuera de UFC, que había sido noqueado en su última pelea, que ya tenía 42 años de edad y que se encontraba en el puesto número 8 del ranking. Literal, esa pelea única y exclusivamente la hicieron por el legado y por el dinero. No hay más, porque no había méritos deportivos en hacer esa defensa de título. Jon Jones finalizó de una manera sencilla a Stipe Miocic, ya que Stipe Miocic no representó ningún tipo de amenaza y ahora sí se venía el gran reto, algo que, como digo, no iba a poder evitar más. Hasta el propio Dana White dijo, si Jon Jones se niega a pelear contra Tom Aspinall, no peleará otra vez. Solo puede pelear contra Tom Aspinall y ya, no hay otros contendientes. Eso lo dejó muy claro desde el inicio y la pelea se empezó a calentar, porque al inicio se veía lejos que llegara a suceder, simplemente porque Jon Jones tenía bastante negativa, pero cuando ya se le obligó a tener que responder por la división y a tener que responder por su responsabilidad como campeón, es cuando empezaron las mayores polémicas, porque hubo muchas declaraciones de Jon Jones diciendo que iba a dejar el título, diciendo que no quería pelear, diciendo que prefería enfrentarse a Francis Ngannou, que prefería enfrentarse a Alex Pereira con tal de evitar a Tom Aspinall. ¿Y por qué estaba haciendo esto? Obviamente porque Tom Aspinall representa la nueva generación. Es literalmente una generación que Jon Jones no ha conocido. Jon Jones, como digo, fue el campeón más joven de la historia de UFC. Y ser el campeón más joven de la historia y que 14 años después siga siendo campeón, lo que hace es que todos los peleadores a los que venciste al día de hoy ya son viejos, ya están retirados.
incluso una generación después, como Anthony Smith, Thiago Santos, Dominic Reyes, ya son veteranos del UFC. Entonces viene una tercera generación, una nueva camada de peleadores con nuevas habilidades, con un juego de MMA revolucionado después de haber estudiado todas las generaciones anteriores, después de toda la evolución del deporte en sí mismo. Vienen peleadores muchísimo más peligrosos. Viene un joven arrasando que tiene un boxeo que parece de peso mediano, un jiu-jitsu peligrosísimo para el peso completo y unas habilidades que de verdad muy pocas veces se ven dentro del octágono y más en esa división. Tomás Pinal representa la cara de la nueva era, junto con peleadores como Khabib Chimaev, como Ilia Topuria o como Dricus du Plessis. Son los jóvenes que están llegando a conquistar la cima del deporte. Van a marcar su propia era, pero Jon Jones seguía aferrándose al título de campeón. Jon Jones seguía cobrando como campeón, seguía con los patrocinios de campeón, pero se negaba a defenderlo. Estas conversaciones llegaron a un punto en el que prácticamente se le puso un ultimátum. Jon Jones, en la confianza de su situación, en la que parecía que podía jugar con la UFC y con las declaraciones como se le pegara la gana, decidió irse a Tailandia a hacer un reality parecido al TUF, pero en versión ruso con Nate Diaz, es decir, prácticamente una fiesta patrocinada por los rusos en la que se iba a estar como 2 meses sin hacer nada, simplemente de vacaciones y grabar un par de escenas entrenando a unos muchachos que ni siquiera conoce. Eso prácticamente fue la gota que derramó el vaso, porque eso mismo hizo que el propio Dana White le pusiera el ultimátum. Hizo unas declaraciones en las que decía que en las próximas semanas iban a volver a hablar con él y se iba a acabar decidiendo fecha y lugar. Y Jon Jones, que parecía que sí iba a acabar aceptando la pelea, que había pedido $30 millones y que la UFC incluso estaba dispuesta a dárselos, que había pedido 6 meses para prepararse y que parecía que se los iban a acabar dando porque parecía que iba a regresar para noviembre de este año. Parece que Jon Jones solo pelea en noviembre porque la UFC siempre va al Madison Square Garden, siempre va a Nueva York. Y como Jon Jones es de esa zona, si no me equivoco es de Filadelfia, pues le queda bastante cerca y es casi como pelear en casa. Pero ni así decidió que iba a arriesgar su legado y su leyenda. Jon Jones decidió retirarse como campeón y es el tercer peleador que se ha logrado retirar como campeón de UFC. El tercer peleador que se ha retirado con el cinturón en las manos. El primero de ellos fue Khabib Nurmagomedov y el segundo fue Francis Ngannou. Solamente otro peleador se ha retirado como campeón, que fue Ernie Cejudo, pero Ernie Cejudo regresó para volver a pelear y ya ha tenido 3 combates tras su regreso. De hecho, los 3 los ha perdido, así que ha arruinado su propio legado. Pero Jon Jones, como digo, se logró retirar como campeón, manteniendo un cinturón 14 años después de haber ganado uno por primera vez. Esa mítica foto en la que todos los campeones se reunieron por primera ocasión para hacer la inauguración del ranking libra por libra era el último de ellos que aún se encontraba activo. Todos los campeones de esa era se encontraban retirados excepto Jon Jones, 14 años después aún con un cinturón en las manos, y decidió retirarse así, sin pelear por última vez, sin unificar cinturones, sin arriesgar su legado. Cosa que para muchos ya es justificación para llamarlo cobarde, para llamarlo miedoso, para llamarlo poco hombre, pero la verdad es que era una pelea muy arriesgada. Si no valía la pena en términos económicos y tampoco en términos de impacto, creo que Jon Jones hizo lo correcto, porque esa pelea la iba a perder. Es un peleador que representa la mayor amenaza de toda su carrera, no por nombre, sino por habilidades. Y recuerden una frase que he estado mencionando mucho en los últimos videos: no se trata de tus habilidades, no se trata de tus récords, de todo lo que hayas hecho o de a quienes les hayas ganado. Se trata del momento, se trata de en qué punto de tu carrera te encuentras al día de hoy que vas a subir al octágono. Es la cara de la nueva generación, es un peleador que tiene todas las habilidades evolucionadas, un peleador completo, un peleador rápido, explosivo, peligroso, con pegada, que tiene un boxeo súper limpio para ser un peso pesado, que tiene habilidades de jiu-jitsu, que puede derribar a Jon Jones, es más grande que él, es más pesado que él. A pesar de la ventaja con el alcance, seguramente también tiene mejor juego de pies que él. Entonces era un combate que sí o sí se le iba a acabar complicando. Quizá no iba a poder finalizar a Tomás Pinal e iba a tener que pelear los 5 asaltos. Y pelear los 5 asaltos después de haber tenido tantas peleas de campeonato, tantos años en la élite y haber estado tanto tiempo inactivo,
con unos cuantos kilos extra en una división que todavía no era del todo suya porque solo había tenido 2 peleas en esa nueva categoría y él era un peso semicompleto perfecto, se puede decir que estaba perfectamente equilibrado entre su peso y su altura, no era un peso semicompleto pequeño y tampoco no era un peso pesado que decidió bajar a peso semicompleto, él peleaba en su división, pero al momento de subir, pues obviamente ensancha, engorda un poco y eso ralentiza a Jon Jones, alguien que siempre se caracterizó por ser explosivo, por ser ágil, por ser muy atlético. Entonces hay muchos argumentos para poder justificar que Jon Jones no haya querido hacer este último combate y se entiende. Realmente Jon Jones se encuentra en una posición en la que él ya se ha retirado tantas veces, ya ha dejado tanta historia escrita, ya ha regresado tantas ocasiones para volver a pelear por un cinturón y lo acabó ganando todas las veces que volvió. Ganó otra vez el cinturón, lo hayan encarcelado, lo hayan suspendido por dopaje, lo hayan encontrado bebiendo mientras conducía, lo hayan llevado a juicio, tarde o temprano Jon Jones iba a regresar y siempre acabó ganando. Eso hace que la leyenda se eleve aún más. El poder decir que nunca perdió a pesar de tener una derrota en su récord ya te da ese misticismo, te da ese aura, te da ese halo de poder indagar aún más en tu leyenda y poder ver por qué se habla de esa manera. Hay muchas personas que aún consideran a Georges St. Pierre como el mejor de todos los tiempos y una de las razones más importantes es que Georges St. Pierre era un artista marcial mixto perfecto, disciplinado, respetuoso tanto dentro como fuera de la jaula, sin hablar basura, sin nunca haber insultado a sus rivales, sin nunca haber provocado. La única vez que lo hizo hasta avergonzado y se acabó arrepintiendo de hacerlo. Fue un poco más presión de la UFC más que voluntad de él mismo. Y sobre todo una vida pulcra, libre de escándalos, libre de polémicas, libre de insultos, libre de delitos, un hombre de familia, un hombre honorable, un hombre de trabajo duro. Jon Jones se puede decir que es un talento de Dios, es un heredado de la naturaleza. Muy pocas personas nacen con un talento tan elevado para una disciplina en concreto, y más si estamos hablando de un deporte de combate, uno de los más agresivos y uno de los más complejos. Jon Jones durante muchísimo tiempo fue el peleador más peligroso del planeta Tierra. Alguien que si te ibas a enfrentar a él en un combate sin armas, sí o sí podías garantizar que no le ibas a ganar. Un peleador que tenía un nivel de striking muy elevado, un nivel de grappling muy elevado y un nivel de lucha muy elevado. Un peleador completo, extremadamente largo de brazos, extremadamente largo de piernas, con un perfecto control de la distancia, con un clinch muy destructivo, con golpes muy poderosos, con sumisiones muy contundentes, con un control de la reja y a ras de lona impecable que hizo que todo mundo sucumbiera a su dominio. No hubo prácticamente nadie que lograra poner en aprietos de verdad a Jon Jones. Nunca se le vio a punto de ser noqueado. De hecho, nunca recibió un solo knockdown. Es un peleador que ha conseguido retirarse sin haber quebrado su barbilla y siempre se caracterizó por recibir. Entonces prácticamente todos sus récords, todas las estadísticas hablan por sí solas. Jon Jones, aunque no es el mejor artista marcial mixto o no es el mejor atleta de todos los tiempos, sí que es el mejor peleador de MMA de toda la historia. Sí que es el hombre más peligroso de todos los tiempos. Aquel que si te encerraran en un cuarto con él, 100% garantizado no saldrías vivo de ahí. Es una persona que nació para ser peleador. Literal se llegó a subir al octágono sin prepararse de manera adecuada, habiendo consumido sustancias ilícitas una semana antes del combate. Había peleadores que ni siquiera se atrevían a salir de fiesta por mantenerse disciplinados y por no ceder ningún tipo de ventaja a la hora de enfrentar sus combates. Jon Jones, una semana antes de enfrentar a Alexander Gustafsson, se encontraba de fiesta consumiendo cocaína y aún así dio una de las mejores peleas de todos los tiempos y consiguió hacer una de sus defensas más valiosas, sin haberse preparado del todo. Eso es un talento que, como digo, muy pocas veces se ve. Está al nivel de un Beethoven, está al nivel de un Mozart, está al nivel de un Isaac Newton, de un Albert Einstein. O centrándonos en figuras puramente deportivas, se encuentra a nivel de un Michael Jordan, de un Cristiano Ronaldo, de un Messi, de un Michael Phelps, de un Muhammad Ali. Es el mejor artista marcial mixto de todos los tiempos, uno de los mejores artistas marciales en general de todas las artes marciales y uno de los mejores atletas de deportes de combate de toda la historia de la humanidad. Aquel que fue nombrado como el hombre más peligroso del planeta durante muchísimos años. Ese es y ese será el legado de Jon Jones, y con ese legado se retira.
sin haberlo puesto a prueba por última vez, pero retirándose con la frente en alto, con la mentalidad de que tarde o temprano la gente olvidará todo lo malo que hizo, así como por ejemplo hemos olvidado que Mike Tyson mordió a un boxeador y al día de hoy lo recordamos como la gran leyenda que es. Ni siquiera nos importa que haya vuelto a sumar una derrota contra Jake Paul, porque todo el mundo recuerda a Mike Tyson en su mejor momento. Lo mismo pasará con Jon Jones, pasa con las leyendas. Te acabas acordando de lo bueno, no de lo malo. Y eso es una muestra de qué tan grande es tu nombre, de qué tanto trasciendes a tu deporte. Y Jon Jones es de esas pocas personas que trascenderán al deporte. Es uno de los mejores deportistas de todo Estados Unidos y, como digo, de toda la historia en general, de todos los deportes, de todas las disciplinas. Se tiene que hablar de Jon Jones como uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Y hasta aquí el video de hoy. Hoy simplemente me quise centrar en lo bueno, me quise centrar en todo lo positivo que hay detrás de la carrera de Jon Jones, pero como dije anteriormente, ser el mejor de la historia a veces no es suficiente para justificar ciertas acciones, y ser el mejor peleador de MMA de todos los tiempos no se traduce en también ser el mejor atleta o el mejor artista marcial mixto, porque para considerarte el mejor atleta también hay otro tipo de variables, como lo son la disciplina, la conducta, el estilo de vida, tu personalidad, la forma en la que ganas tus competencias. Jon Jones fue un peleador bastante sucio, que utilizaba mucho los piquetes de ojo, utilizaba mucho los golpes ilegales, y estuvo a punto de perder el cinturón por un rodillazo ilegal en contra de Anthony Smith. Simplemente porque Anthony Smith no quiso aceptar esa pelea como una derrota, es que Jon Jones continuó con su cinturón, pero pudo haberlo perdido. Entonces todo este tipo de fallos, los fallos de dopaje, las veces que ha sido encarcelado, las veces que ha ejercido violencia intrafamiliar, las veces que ha causado accidentes poniendo a vidas en peligro, todo eso hace que se le resten puntos a la hora de verlo como una figura deportiva, a la hora de verlo como una inspiración, como un peleador en el cual quieres reflejarte, en el cual quieres seguirlo como un ejemplo. Y por eso mismo mucha gente aún valora la carrera de Georges St. Pierre, porque aunque tiene menos defensas de título, menos combates de título, menos finalizaciones y en general pues se quedó un pequeño escalón abajo en cuanto a los récords que Jon Jones posee, sin que se encuentra con una imagen limpia, que al día de hoy sigue siendo una persona de bien, sigue siendo un atleta respetuoso, alguien que inspira a miles y miles de personas, alguien que mantiene su forma después de tantos años de estar retirado y que siempre se mantuvo fuera de las polémicas. Es el perfecto ejemplo de un artista marcial mixto moderno, alguien entregado a su deporte, que lo hace por puro amor a entrenar, por puro amor a mejorar como persona, a evolucionar como ser humano. Sin embargo, Jon Jones siempre ha sido un villano, siempre ha sido el malo de la historia, siempre ha sido alguien que o lo amas o lo odias. Y es eso también lo que lo ha hecho tan grande, es eso también lo que lo ha hecho generar tantas rivalidades y que tanta gente siga hablando de él, demostrando que aún se encontraba vigente sin siquiera pelear. Esa pelea prácticamente se podía ver desde fuera como que cada vez atraía menos la atención, ya cada vez menos gente quería ver el regreso de Jon Jones, pero si hubiese pasado habría sido uno de los combates más esperados de toda la historia, precisamente por toda la previa, por tanto tiempo de inactividad. Y es que otra de las cosas más tristes es que obviamente durante todo este tiempo Tom Aspinall estuvo insistiendo en querer pelear con Jon Jones, estuvo inactivo, desperdiciando su prime, desperdiciando su mejor momento, 1 año y medio sin pelear, simplemente esperando a ver qué sucedía, para que al final acabase decidiendo que no se iban a enfrentar. Me imagino que Tom Aspinall tampoco se lo toma muy a pecho, porque él lo que quiere es estar activo, él lo que quiere es reinar, es defender su título, es comenzar su leyenda, y ya si se le daba la oportunidad de pelear contra Jon Jones o no, era algo opcional. Algo opcional que obviamente te puede cambiar la vida, porque ganarle a Jon Jones habría significado el mayor logro para cualquiera. Cualquiera que sea capaz de derrotar a un peleador así se le va a recordar para siempre. Es de estos momentos en el que una leyenda alcanza su límite y tarde o temprano un peleador le acabará ganando. Lo vimos con Chris Weidman cuando noqueó a Anderson Silva. Lo vimos con Johnny Hendricks cuando le ganó a Georges St. Pierre. Lo vimos incluso con Dominic Reyes cuando le ganó a Jon Jones. Pero Tom Aspinall tenía la oportunidad de finalizar a Jon Jones, de incluso de noquear a Jon Jones, y eso sí o sí habría sido una de las mayores sorpresas de la historia. Ver a Jon Jones perder se nos habría quedado grabado para siempre, y sin embargo es una imagen que por su mera decisión no la vamos a tener en la cabeza nunca.
y es algo que así lo decidió él va a cargar con esa responsabilidad de tolerar esa polémica, de ser llamado un cobarde, de tener la imagen del pato de perfil para siempre, pero bueno, independientemente de lo que opine el público moderno o de lo que opinen los fans más recientes, creo que todos somos conscientes de que alguien como Jon Jones jamás se volverá a ver en el octágono. Alguien tan dominante, alguien tan completo, alguien que si lo hubiera querido, que si hubiera sido disciplinado, de verdad habríamos podido decir que era un peleador perfecto, un peleador imbatible, un peleador que es 100% imposible de ganarle. Aunque todos somos seres humanos, si Jon Jones hubiera sido una persona disciplinada, habría sido aún más grande su leyenda, aún más grande de lo que ya lo es. Y quizá no se puede ser más grande de lo que ya es Jon Jones. Entonces imagínense lo que pudo haber sido y no quiso ser. Si ya es considerado el mejor de la historia, imagínense si encima hubiese sido un peleador con la mentalidad de Georges St-Pierre, de lo que nos hemos perdido para siempre los fans de las MMA. Al día de hoy es muy difícil que alguien alcance ese número de defensas titulares. Al día de hoy es muy difícil que alguien logre mantener un cinturón durante tantos años, porque el deporte avanza a pasos agigantados. Las nuevas generaciones evolucionan cada vez más. Siempre hay alguien que representa un nuevo reto, algo nuevo, algo que no te has enfrentado a ello nunca. Y como digo, el tiempo se mantiene invicto, el tiempo siempre acabará venciendo a todos. Y si no decides tú retirarte del deporte, el deporte lo acabará haciendo por ti. Tarde o temprano alguien acabará derrotándote y a partir de ahí comenzará la caída. Cosa que Jon Jones se puede decir que jamás tuvo. Aunque sí tuvo una caída, su talento era tanto que le seguía permitiendo brillar y ganar las peleas. 5 peleas tuvo, en mi opinión, fuera de su prime, pero aún así, durante todo este tiempo siguió demostrando tener lo suficiente para ser campeón de UFC y se retiró como tal. Así que nada, ese es el legado de Jon Jones, ese es el mejor peleador de todos los tiempos, al menos para mí lo es, aunque no sea el mejor atleta y aunque no sea el mejor deportista al cual admirar, sí que es el mejor peleador de todos los tiempos, es la persona más peligrosa que haya tocado un octágono y que jamás volveremos a ver un talento como él. Estoy 100% seguro que jamás veremos a alguien hacer lo que Jon Jones hizo, y eso sin duda alguna es pasar a la historia, es dejar un legado. Muchas gracias a todos por ver este video. Como ya saben, un like, un comentario se agradece muchísimo y nos veremos en el siguiente, que como digo, será hablando de la parte negativa, será la contraparte de la carrera de Jon Jones. Pero eso será en un futuro próximo, estén atentos a ello. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!